Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estamos dando inicio al bloque 5. El nombre del bloque es Funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Como ustedes pueden ver, es un inicio de un nuevo bloque. Como siempre, vamos a ver primero la parte teórica y luego pasaremos a la resolución de ejercicios. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar. En este bloque 5 vamos a dar introducción a lo que es ya el plano cartesiano, que va a ser nuestro pan de cada día a partir de aquí y hasta matemáticas 4. Y también vamos a profundizar acerca del tema de las funciones trigonométricas que vimos en el bloque pasado. Así que vamos a iniciar. Para que podamos empezar, vamos a definir qué es el plano cartesiano. Probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan. Me dice que también es llamado sistema de coordenadas rectangulares y que fue denominado, por ejemplo, plano cartesiano debido a que lo hicieron en honor a René Descartes. Esto fue por emplearlo al unir el álgebra y la geometría para dar lugar a lo que hoy conocemos como geometría analítica. Me dice que también el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas que se intersectan de manera perpendicular. Quiere decir que chocan en ángulos de 90 grados. El punto donde las dos rectas se encuentran se conoce como centro. Gracias a esta forma que tiene el plano cartesiano, se forman los llamados cuadrantes. Y tenemos, obviamente, 4. ¿Cómo los vamos a nombrar? Vamos a empezar del cuadrante superior derecho y los vamos a ir nombrando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este sería el primer cuadrante, este sería el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Normalmente, a este eje, al eje horizontal, se le conoce como eje de las X y al eje vertical como ejes de las Y. Pero también hay otra manera en la que los podemos nombrar. Al eje de las X también se conoce como eje de las abscisas y al eje de las Y se le conoce como eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Ese es otro nombre con el que nos podemos referir a los ejes. Estos nombres normalmente se les dan en matemáticas 3, donde se ve geometría analítica. Sin embargo, en algún momento, si yo llego a decir eje de las ordenadas o eje de las abscisas, pues bueno, ustedes ya saben a qué eje me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Me dice que dentro de los ángulos que ya hemos visto, que es la abertura, digamos, de dos segmentos de recta, tenemos ángulos tanto positivos como negativos. Pero aquí hay algo en posición normal. ¿A qué se referirá? Vamos a verlo. Me dice la teoría que un ángulo se encuentra en posición normal cuando el valor de su magnitud se mide a partir del eje positivo. Sin embargo, el signo de dicho ángulo dependerá de su sentido de giro. Vale, para que me entiendan. Cuando yo tengo un plano cartesiano, el eje positivo al que se refiere la teoría es este. Es el eje que está del lado derecho en la parte de las X. Esta parte de aquí, esta línea o este semieje es el eje positivo y todo ángulo se empieza a medir desde aquí. Si seguimos leyendo, la teoría me dice que un ángulo se considera positivo si éste empieza a contar desde el eje X positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
Cuando nosotros nos referimos al ángulo, recuerden que es la abertura que se presenta entre dos semirrectas. Esa abertura, en este caso del plano cartesiano, si la empezamos a medir desde aquí, en el sentido contrario a las manecillas, la magnitud que tenga dicho ángulo va a ser con signo positivo, ¿sí? Pero si en vez de ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos en el sentido a favor, se dice que este va a ser un ángulo negativo, debido a que empezamos a contar desde aquí, desde el mismo eje X positivo, pero vamos a favor de las manecillas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta línea y yo quiero saber cuál es su ángulo en posición normal. Como es en posición normal, quiere decir que voy a empezar a medir su abertura desde este eje. Entonces, si yo mido la abertura desde aquí en el sentido contrario a las manecillas, digamos que mide 230 grados, esta magnitud va a tener signo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si yo empiezo a medir nuevamente desde aquí, pero en el sentido a favor, o sea, voy en sentido contrario, voy a favor de las manecillas, el ángulo ya no va a ser 230 grados, porque vean que este ángulo es más pequeño. Va a ser, por ejemplo, de 130 grados, pero negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora estoy midiendo de aquí hacia abajo, en el sentido a favor de las manecillas. Esto es a lo que se refiere un ángulo en posición normal, que empiezo a medir su abertura desde este eje, pero el signo de su magnitud va a depender en qué sentido tome la abertura, ya sea en el sentido a favor, que es el que está aquí abajo, o en el sentido en contra, que es el que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a lo siguiente. Los signos de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. Bien, aquí ya vamos a empezar nuevamente con las funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ya las vimos en los bloques anteriores, o más bien en el bloque 4, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con esto. Vamos a traer al plano cartesiano porque a partir de aquí, de este bloque, vamos a trabajar con puro plano cartesiano. Imaginemos que en el plano cartesiano nosotros tenemos un punto, donde sea. Vamos a imaginar que está ahí, en el primer cuadrante. Dicho punto va a tener unas coordenadas que me ayuden a ubicarlo. Las coordenadas van a ser x, y. Estos valores se van a cambiar luego por números, ¿sí? El valor de x se refiere a su desplazamiento en el eje horizontal, en este. Y el valor de y se refiere a su desplazamiento vertical, ¿sí? Tenemos entonces dos líneas que chocan en un ángulo de 90 grados, el del eje x con el del eje y. Pero además tenemos una tercera línea, ¿sí? Es esta. Y a esta línea la vamos a llamar R, como si fuera un radio. Así, la vamos a llamar R. Vean que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Se dan cuenta? Es un triángulo rectángulo, como el que vimos en el bloque 4. Cuando nosotros tenemos esto, podemos conocer el valor de x por el valor de su coordenada y también el valor de y. Los podemos conocer. Por ejemplo, aquí en este caso, x valdría 4 y y valdría 5. Los valores de x y de y los podemos saber. Pero, ¿y cómo buscamos el de r? Ah, pues fíjense que como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Desde que tengamos un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras es como que
el santo grial o la fórmula mágica que nos va a permitir resolverlo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero saber el valor solamente de r, voy a mover este término cuadrático al otro lado en forma de raíz. Y el valor de r sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Ahora, no solamente tenemos, digamos, los valores de x, de y y de r. Hay otro elemento que se nos está pasando por alto. Es el ángulo. Recuerden que este ángulo está en posición normal porque lo empezamos a medir desde aquí. Y como vamos en el sentido contrario a las manecillas, va a adquirir una magnitud positiva. También es un valor que deberemos de buscar, pero eso dependerá del cuadrante en el que nos encontremos. Eso lo veremos en un momento. Recordemos que como estamos tratando con las funciones trigonométricas, pues tenemos que traerlas. Recuerden que pues son 6. También vamos a recordar las razones trigonométricas que definen a estas funciones. Recuerden que la función seno es el cateto opuesto de este ángulo, siempre va a ser este ángulo, va a ser el ángulo con respecto al centro, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a buscar sus razones trigonométricas, recuerden que la función seno es el cateto opuesto al ángulo, que sería en este caso y, es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que ya dijimos es r. Por lo tanto, la función seno sería y entre r. La coseno sería x entre r. ¿Por qué? Recuerden que la coseno es cateto adyacente, que vale x, entre r, que es la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Finalmente, la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, y entre x. Y con estas tres podemos buscar las recíprocas, que serían r entre y, r entre x y x entre y. Esto ya lo habíamos visto del bloque 4. Ahora, ¿dónde intervienen esos dichosos signos? Recuerden que estamos viendo el tema de los signos de las funciones, pero ¿cómo vamos a saber qué signo tiene cada función trigonométrica? Eso lo va a determinar el cuadrante en el que nos encontremos, ¿de acuerdo? Cada cuadrante le va a dar a las funciones trigonométricas un signo diferente. ¿Y por qué? Por la posición de los catetos. Fíjense, si yo me muevo hacia arriba o hacia la derecha, vamos a tener signos positivos, pero si yo me muevo hacia abajo o hacia la izquierda, voy a tener signos negativos. Tengan muy en cuenta eso. Ahora, vamos a determinar los valores de estas líneas. Vamos a llamarlas vectores, como normalmente se les conoce en física. Vamos a determinar los signos de estos vectores, de estas flechas, de acuerdo a estos signos que acabo de dibujar. En el caso de y, como nos movemos hacia arriba, va a tener signo positivo. Y x, como se mueve a la derecha, también va a tener signo positivo. Vamos a cambiar los colores de estas letras de acuerdo a su signo. Si son positivas tendrán color azul y si son negativas color rojo. Entonces, los valores de x todos son positivos y los valores de y también son positivos. Pero nos falta el de una línea, el de un vector, y es el del vector r. Algo muy importante debido al teorema de Pitágoras es que se presenta cierta característica, y es que el valor de r siempre va a ser positiva, no importa en qué cuadrante esté, ¿de acuerdo? Entonces, como r siempre es positiva, la ponemos de color azul. Y también la vamos a representar aquí. Ahora, para obtener el signo de cada función trigonométrica, hay que aplicar ley de signos. División de signos iguales me da positivo, mientras que división de signos diferentes me da negativo.
Vamos a empezar con la función seno. Tenemos positivo entre positivo, es división de signos iguales. Por lo tanto, la función seno va a ser positiva para el primer cuadrante. Como la función seno es positiva, su recíproca también va a ser positiva. Vamos con la coseno. Positivo entre positivo. Como es división de signos iguales, coseno también es positiva en el primer cuadrante. Y su recíproca también lo será. La tangente, nuevamente positivo entre positivo, por lo tanto la función es positiva. Y su recíproca también. Por lo tanto, podemos decir que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas van a tener signo positivo debido a la naturaleza de sus vectores o de sus flechas que conforman la razón trigonométrica de cada función. ¿De acuerdo? Ahora nos falta un elemento. Ya sabemos qué signo tienen las funciones en el primer cuadrante, pero ¿y el valor del ángulo? ¿Cómo lo calculamos? Ah, muy fácil. Hay una fórmula directa que me dice que el valor del ángulo es igual a la tangente inversa de y entre x. Y listo. Así de sencillo. Vamos ahora a calcular las funciones para el segundo cuadrante. Para ello, vamos a ubicar, por ejemplo, el punto aquí. Digamos que su coordenada es menos 4,5. Véanlo, menos 4,5. Primero se lee el desplazamiento en x y luego el desplazamiento en y. Entonces, en este caso, vamos a dibujar a nuestra línea x de color rojo. ¿Por qué? Porque nos movemos a la izquierda, fíjense. Pero la línea de y es positiva. ¿Por qué? Porque nos movemos hacia arriba. Ahora ya cambié los colores. X es roja por moverme a la izquierda y y azul por moverme hacia arriba. Nos falta una línea. ¿Cuál? Ah, la línea de R. Esa siempre va a ser de color azul porque es positiva. Nos falta un elemento. ¿Cuál es? El ángulo. Pero como es un ángulo en posición normal, vamos a dibujarlo de esta manera. Empezamos a contar desde este eje hasta chocar con la línea R. ¿Sí? Este es el ángulo que nos interesa, en posición normal. Ahora vamos nuevamente a traer a las funciones trigonométricas con sus respectivas fórmulas. Ojo, las fórmulas no van a cambiar, las fórmulas siguen siendo las mismas. Si en el primer cuadrante la función seno era y entre r, en el segundo cuadrante también va a seguir siendo y entre r. Si la función coseno en el primero era x entre r, en el segundo y en el tercero y en el cuarto también, ¿sí? Lo que va a cambiar son los signos de los valores de x y de y al momento de que los sustituyamos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la función seno. Me dice que es y entre r. Si analizamos para el segundo cuadrante, y es de color azul y r también. Por lo tanto, su recíproca, que sería r entre y, también va a tener colores azules. La función coseno, que es x entre r, para el segundo cuadrante, el valor de x sería negativo por ir hacia la izquierda. Y el valor de r, pues ya sabemos, es positivo. Una vez que ya buscamos la función coseno, podemos buscar su recíproca, que es la secante, invirtiendo sus números de numerador y denominador. Finalmente, buscamos la tangente, que es y entre x, donde el valor de y será positivo, pero el de x será negativo. Una vez buscamos los valores de la tangente, buscamos su recíproca invirtiendo sus magnitudes y listo. Ahora vamos a buscar sus signos. La función seno, por ser división de positivos, va a darme un signo positivo para esa función. Como estoy dividiendo signos iguales, la función seno va a ser positiva. Como esta es positiva, su recíproca también. Vamos con la coseno.
Fíjense que la coseno tiene negativo entre positivo. Es división de signos diferentes. Por lo tanto, la función coseno en el segundo cuadrante va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo signos diferentes. Como la coseno es negativa, su recíproca también lo será. Nos vamos con la tangente. Y entre x, pero es positivo entre negativo. Nuevamente división de signos diferentes. Por lo tanto, como estamos dividiendo signos diferentes, la función tangente tendrá signo negativo. Y su recíproca también. Y listo. De esta manera podemos decir que en el segundo cuadrante solo la función seno y su recíproca tienen signo positivo. Las demás tienen signo negativo. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo buscamos el valor de este ángulo? De este ángulo en posición normal. También tenemos una fórmula. Y su fórmula es la siguiente. Será 180 grados más la tangente inversa de y entre x. Y listo. De esta manera es como podemos encontrar los signos de las funciones en el segundo cuadrante. Vamos ahora para el tercer cuadrante. Para el tercer cuadrante vamos a ubicar un punto en dicha región. Por ejemplo, ahí con coordenadas -4, -5. En esta ocasión, el valor de r, pues ya sabemos que es positivo siempre. El valor de x va a ser negativo porque nos movemos a la izquierda. Y el de y también va a ser negativo y de color rojo porque nos movemos hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, los valores de los catetos, o más bien sus signos, serán negativos y el de la diagonal, pues siempre es positivo. Vamos a traer nuevamente a nuestro ángulo de referencia en posición normal porque recuerden que siempre lo tenemos que buscar. Simplemente que ahora dicho ángulo va desde aquí hasta chocar nuevamente con nuestra diagonal, ¿sí? Traemos ahora a las funciones y vamos a ubicar sus signos de acuerdo con cada una de sus razones trigonométricas. La función seno es y entre r. El valor de y en este caso es negativo y de color rojo, y la r siempre es de color azul. Como ya buscamos el de la función seno, buscamos su recíproca, r entre y. La función coseno es x entre r. X es de color rojo o negativa y r positiva. La recíproca la podemos buscar fácilmente, que sería r entre x. Y ahora vamos con la tangente. La tangente sería y entre x. Nada más que en este caso, y x son negativas. Una vez que buscamos la tangente, buscamos su función recíproca y listo. Ya podemos empezar a buscar sus signos. Empecemos con la función seno. Tenemos división de signos diferentes, menos entre más. Por lo tanto, la función seno en el tercer cuadrante tendrá un signo negativo y su recíproca también. La función coseno también tiene división de signos diferentes, menos entre más. Por lo tanto, la función coseno en el tercer cuadrante tendrá signo negativo y su recíproca también. La tangente, miren, la tangente tiene división de signos iguales, negativo entre negativo. Como estoy dividiendo signos iguales, la tangente va a tener signo positivo, esto en el tercer cuadrante, y su recíproca también. Y listo. De esta manera tan rápida y sencilla vamos buscando los signos. Vean que no es algo realmente difícil, es muy sencillito. Y si quisiéramos buscar el valor del ángulo en posición normal, ¿cómo lo buscamos? Pues su fórmula es esta. 180 más la tangente inversa de y entre x. Es como la del tercer cuadrante. Sí, es la misma. Vamos finalmente a buscar los signos para el cuarto cuadrante. Vamos a ubicar un punto en esa región con las coordenadas 4, -5. Nuevamente,
trazamos nuestros vectores, simplemente que ahora x es positiva porque se mueve a la derecha, y es negativa porque se mueve hacia abajo. Ojo, recuerden que siempre partimos del centro. Vean que si me muevo del centro a la derecha, llego a la posición del punto. Y de aquí, del eje X hacia abajo, siempre es después hacia abajo o hacia arriba. Como en este caso voy hacia abajo, el eje Y tendría una magnitud negativa, ¿sí? Entonces, recuerden esto por si se les olvida cómo van las coordenadas en el plano cartesiano. Siempre vamos del centro y nos movemos primero en X, ya sea a la izquierda o a la derecha. En este caso es a la derecha, y luego de ahí ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso es hacia abajo, por eso tiene color rojo. Y el valor de R pues es positiva como siempre. Ahora, el ángulo en posición normal, ¿cuál sería? Pues muy fácil, va desde aquí hasta llegar con la línea diagonal, sería todo esto, ¿sí? Vamos a traer a las funciones nuevamente y vamos a empezar a escribirlas de acuerdo con el signo de sus razones. La función seno es y entre r. En el cuarto cuadrante, y es negativa y r positiva. Por lo tanto, su recíproca sería r entre y. La función coseno es x entre r. X es positiva y r también. Como ya tenemos la coseno, su recíproca es facilita. Vamos con la tangente, y entre x. En este caso, y es negativa y x es positiva. Una vez que tenemos la tangente, buscamos su recíproca. Vamos a buscar ahora sus signos. La función seno, por ser división de signos diferentes, menos entre más, tendrá signo negativo en el cuarto cuadrante, y su recíproca también. La función coseno, fíjense, tiene división de signos iguales, más entre más. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, la función coseno tendrá signo positivo. Y su recíproca también. Finalmente, la tangente, negativo entre positivo, como es división de signos diferentes, en el cuarto cuadrante, la función tangente es negativa y su recíproca también. Ahora, ¿cómo buscamos el valor del ángulo en posición normal para el cuarto cuadrante? Aquí la fórmula nuevamente cambia, pero no mucho. La fórmula sería 360 grados más la tangente inversa de y entre x. Y listo. Estas son todas las fórmulas con respecto a sus catetos para las funciones trigonométricas, ¿sí? Recuerden que en base a ello es que se generan los signos. Entonces, para resumir, en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas, fíjense en el primer cuadrante, todas son positivas. En el segundo cuadrante, solo la función seno y su recíproca son positivas. Las demás son negativas. En el tercer cuadrante, solo la tangente y su recíproca son positivas. Las demás son negativas. Y en el cuarto cuadrante, solo coseno y su recíproca son positivas. Las demás son negativas. Y aquí tenemos las fórmulas para obtener los valores del ángulo en posición normal, ¿sí? Bien, esto es todo con respecto a la parte teórica, es lo que nos interesaba y lo que va a ser, digamos, el eje central de los próximos ejercicios que vamos a resolver. Esta tablita es la más importante, ¿sí? Los cuadrantes, las funciones, sus signos y cómo obtener el valor del ángulo en posición normal. Esta tablita es la importante, así que estudienla, entiéndanla y por favor, si algo se les complicó del video, vuélvanlo a ver en la parte que se les haya confundido porque esto va a ser importante. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Por el momento me despido.
No sin antes recordarte que si el video te ha gustado o te ha sido de utilidad, por favor dale pulgar arriba y si no es mucho pedirte, déjame un comentario, te lo voy a agradecer un montón. Yo me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video donde empezaremos la resolución de ejercicios. Entonces, hasta la próxima.